Buenas noches. Vamos a continuar con el párrafo 118.9.7, con el tema de los mecanismos del universo. Eh, ¿Alguien quiere leer o leo? Lea. Bueno, comprendemos algo de cómo el mecanismo del paraíso se correlaciona con la personalidad del Hijo Eterno. Esta es la función del actor conjunto. Y tenemos teorías a propósito de las operaciones del absoluto universal en cuanto a los mecanismos teóricos del absoluto no cualificado y a la persona potencial del absoluto de deidad. Pero en las deidades evolutivas del supremo y del último, observamos que ciertas fases impersonales se unen efectivamente con sus contrapartes volitivas y por lo tanto una nueva relación está evolucionándose entre el modelo y la persona. Wow. O sea, el Bueno, mecanismo termina siendo uno con la persona. Bueno, así como es como eh, nosotros somos uno con el cuerpo y la mente y todo uno sí, solo. como por ahí va la cosa, yo creo, sí. Bueno, pues fíjate, vamos otra vez en orden. Dice, comprendemos algo de cómo el mecanismo del paraíso, fíjate que sí, o sea, lo que mencionábamos hace un rato, los El paraíso. mecanismos más elevados son, primero, el paraíso y segundo, el espacio y el tiempo, el espacio-tiempo, que además se derivan del paraíso, ¿no? Entonces, comprendemos algo de cómo el mecanismo del paraíso se correlaciona con la personalidad del Hijo Eterno. Eh, Ahí están hablando de la dualidad fundamental, ¿no? Que es materia-energía y personalidad, espíritu, ¿no? Lo primero que apareció fue el Hijo Eterno y luego el paraíso. El absoluto de lo que va a ser material, de lo que va a controlar lo material y el absoluto de lo que va a ser espiritual o relacionado con la personalidad, que es el Hijo Eterno. Y luego aparece el actor conjunto, que es el que vuelve a unificar, como para recobrar la unidad, ¿no? Que en últimas todo debe ser uno. Entonces, en apariencia hay cosas y personas y valores, pero es en apariencia, en el paraíso no. Entonces, el que unifica, el tercero mediador, se diría en filosofía, el que hace que en realidad no se rompa la unidad, es el actor conjunto que entre otras cosas nos da la mente. Como en nosotros, porque nosotros el cuerpo, la mente conecta con el cerebro para que la personalidad mueva el vehículo. Y somos nosotros los que levantamos la mano, somos nosotros los que hablamos, expresamos el pensamiento, somos nosotros, pero en realidad es el vehículo comandado por la personalidad a través de la mente, así como está escrito ahí el Hijo Eterno Ujú. a través del actor conjunto que es el que funciona lo del paraíso, ¿no? Más o menos así. Sí. Y aquí las palabras claves son mecanismo y personalidad, creo yo. Mm, O sea, está el mecanismo, pero también está la personalidad mediada por la mente. y no es que vayan separados, sino que el mecanismo le sirve a la personalidad. Lo que tú dices, sí, pero mediada por la mente. Em, o sea, aquí en esta sección lo que nos están diciendo es, bueno, ya saben que existen las cosas materiales y las cosas espirituales personales. Pero además las cosas materiales no están como sueltas, desorganizadas simplemente, sino que eh, operan
mediante mecanismos. O sea, nuevamente, ejemplos de mecanismos son las máquinas, eh, las leyes, cualquier sistema de leyes o constitución es un mecanismo. eh, Incluso a nivel interior personal, los hábitos. Un hábito es algo que uno hace en automático porque le puede ayudar a ser más receptivo a algunas realidades espirituales, por ejemplo. Pero en última es un mecanismo porque es una conducta en automático. Las leyes del universo, por ejemplo, las leyes de la física, bueno, el espacio mismo es tiene unas propiedades automáticas, digamos, que es un mecanismo. Sí, Entonces la materia no va así como sola, o sea, sí está la materia, pero eh, se organiza en mecanismos. Y nuestro cuerpo, ¿no? Nuestro cuerpo es un mecanismo en el aspecto solamente físico, es más que un mecanismo, como decían arriba. ¿Ibas a decir algo? es que el libro menciona algo como que hay que tener las virtudes, una buena acción, pero repetida y repetida y repetida. Hay que repetirla. Cuando dice sinceridad, 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 más sinceridad, uno tiene que repetir para ir, el libro no dice que para ir formando hábitos, pero la repetición forma hábito, que es un mecanismo de lo que acabas de hablar. Entonces, al hacer, vamos, una buena acción, un hábito, termina en automático uno haciéndola porque ya lo ha incorporado a su manera de ser, de pensar, a su identidad. En eso pienso que se basa, que hay que repetir, digo, una sola vez, no basta ser bueno una sola ya, con eso no, hay que repetir y repetir. El libro lo dice. En diferentes partes da a Sí. entender eso. Es un mecanismo, entonces, para mí que ese hábito que acabas de está ahí no mencionado básicamente como mecanismo, pero sí está mencionado como para crear un hábito. Sí, en automático, digamos, el hábito te ayuda, aunque el Ujú. hábito mismo no te hace espiritual. El hábito prepara, condiciona. Es decir, está bien que cuentes hasta 10 cada vez que te da mal genio, por ejemplo. Pero eso no te va a hacer espiritual. Lo que va a pasar es que en un momento dado ya no te da tan mal genio o logras Exacto. darte cuenta de que no tiene sentido o sencillamente no te nace. Ahí ya Pero atrás. entonces, a ver, ahí tendríamos que hablar en lo que es ser espiritual, porque hoy leía precisamente algo que dice que la forma de uno servir a los semejantes es tratar uno de ser mejor. Y me pareció una verdad de puño, porque si yo soy mal geniada y lucho por esa debilidad de carácter que tengo, este, cambiarla, estoy haciendo un servicio de enseguida a los que me rodean y después a los que me tropiece, porque con ese carácter tan espantoso, entonces estoy haciéndoles un servicio y realmente estoy mejorando mi persona. Eh, en cuanto a que ser espiritual es no ser, sino tratar las, los modos espirituales. Mediante qué o cómo se demuestran? La personalidad que tiene una identidad material, ella trata de copiar, de seguir, de remedar los modos espirituales, los más sublimes, los más virtuosos, los más amorosos, porque esos son los espirituales. Claramente es un mejoramiento de la personalidad, ser uno mejor persona. Entonces, para mí, ser más espiritual es ser mejor persona. Ujú.
Y si yo logro convertir mi buen genio, mi tolerancia en un hábito, de tal manera que incorporarlo así a mi manera de ser, a mi carácter, pues me volví mejor persona. Sí, sí, es como tú dices. Solo que digo yo, hay cosas que son como un andamio que te Ujú, ayudan, ¿no? ujú. Pero después el andamio ya se quita. Sí, y uno sigue siendo buena persona. Ujú, Mm. sí. Por lo menos el andamio sería el esfuerzo, ¿no? El estar atento uno, Sí, alerta. hay, Ya hay muchas después, cosas que son transitorias en la historia de vida. Hay cosas que, por ejemplo, cuando niños necesitamos, pero luego ya no. O hay verdades a medias que nos dicen cuando somos niños y eso está bien, pero luego ya nos cuentan la historia completa. Entonces, eso es importante en su momento, pero al final lo que queda de valor ya no depende de lo que estaba antes, no, aunque lo necesitó de mi para... producción, Sí, depende, es sí, de mi entonces en ese producción. sentido es que digo yo que hay hábitos, no me Mm, refiero tanto de pronto a los hábitos espirituales, sino por ejemplo mm, hábitos de la mente que ayudan a que se discipline o que se organice. Y luego ya eso facilita que lo espiritual ya tome las riendas y ya en realidad el hábito no hace falta, sino que lo espiritual directamente controla la mente. Pero bueno, en la siguiente oración hacen una comparación otra vez con otros tres absolutos que son. Dice, tenemos teorías a propósito de las operaciones del absoluto universal. Ese es el unificador de los absolutos de potencial. Eh, entonces, es como el análogo del actor conjunto, ¿sí? O sea, mm, el análogo del espíritu infinito. Dice, en cuanto a los mecanismos teóricos del absoluto no cualificado, fíjate que los mecanismos aquí se los pone al absoluto no cualificado, que es el encargado de entregar energía a materia nueva. mm, mm, Y ellos lo dicen muchas veces que no lo conciben como algo personal. Y el ujú, absoluto no cualificado está muy relacionado con el paraíso, ¿no? Con la mm, parte baja del paraíso. Entonces tienen que ver con lo automático, tanto el paraíso como el absoluto no cualificado. Y luego dice, y la persona potencial. Esto sí no lo había leído en otro lado, no recuerdo. Persona potencial del absoluto de deidad. El absoluto de deidad es el que otorga todo lo que tenga que ver con personas y valores no revelados hasta ahora. O mm. sí. Entonces, eh, hasta ahí lo que han dicho es, el paraíso es un mecanismo, el Hijo Eterno es una personalidad, pero se correlacionan a través del actor conjunto. Y por otra parte, el absoluto no cualificado tiene unos mecanismos que se teorizan, de esos no están como tan seguros. Y el absoluto de deidad también tiene un aspecto personal, pero lo ven más como potencial, ¿sí? O sea, es más difícil de estos absolutos decir cosas. Pero en todo caso, uno tiene que ver con un mecanismo, el otro más con algo de tipo más Y, personal. y lo que ellos tienen son teorías, Sí. Y simplemente. tienen teorías a propósito de cómo están igual correlacionados o mediados por el absoluto universal. Pero en las otras no tienen ni Y ahora teoría. viene el pero, Mm, que tiene que ver ya más con nuestro tema del supremo y el último. Entonces dice, pero en las deidades evolutivas del supremo y del último, observamos que ciertas fases impersonales se unen efectivamente
con sus contrapartes volitivas. Y por lo tanto una nueva relación está evolucionándose. Yo diría que es evolucionando simplemente. Esta traducción no me convence Eh, mucho. eh, Evolucionando entre el modelo y la persona. Aquí yo creo que en el caso del Supremo, me imagino que se refieren a, por ejemplo, al control de poder, de energía, materia que tiene el Supremo. O puede ser, no se me ocurre qué otra fase impersonal. pienso de pronto porque el Supremo Todopoderoso, él es persona y va a tener el poder, el control sobre la materia también en uno solo. ¿Será eso lo que tratan de expresar? Claro, es igual que nosotros, sí, que tenemos cuerpo y, Ente, persona. y somos personas, ¿no? Y la mente es media, entonces el Supremo es igual que nosotros. Siempre uno es el mejor ejemplo para tratar de entenderlo. Mm. Quería ver cómo lo traducen, perdón, cómo está en inglés, si la traducción está, eh, a ver ese pedacito, pero en las deidades evolutivas del Supremo y el Último observamos que ciertas fases impersonales están siendo, de hecho, unidas, unificadas con sus contrapartes volitivas. Y así eh, está evolucionando una nueva relación entre el patrón o modelo, ¿sí? Y la persona, ¿sí? Mm. Pero aquí tratan como mecanismo al modelo. Un modelo es un mecanismo. Mm, Un modelo es un mecanismo mm, porque qué buena ahí pregunta. ellos están tratando que entre modelo y persona, no entre mecanismo y persona, sino entre modelo. Mira que es una buena pregunta y yo diría que es un excelente ejemplo de mecanismos en un nivel muy elevado. Los mecanismos de Abona y del Paraíso, los modelos, perdón, de Abona y del Paraíso, los modelos, son un mecanismo porque, por ejemplo, cuando los portadores de vida diseñan la vida del planeta o diseñaron la vida del planeta Tierra, se tuvieron que apegar a los modelos de Abona y creo que del Paraíso también, o sea. Y entonces hay una regla preestablecida, entonces eso sí es un tipo de mecanismo, porque es una especie de ley, ¿no? Como cuando tienes acá, que tienes un plan de ordenamiento territorial y entonces te dicen en tales zonas los edificios solo pueden tener 4 pisos, en tal zona no se puede construir de tal manera, sino con ciertas características. Eso es un mecanismo, es un tipo de ley, de norma, sí. O sea, los mecanismos más elevados, de hecho, entonces, con lo que tú me haces caer en cuenta, creo yo que serían, pues primero el paraíso, luego el espacio-tiempo y luego probablemente vendría la existencia de modelos. Los modelos. Sí, sí. Ahora, esos son mecanismos que son tan elevados
que suplen las necesidades y no se quedan cortos, al menos no por muchas eras parece que se vayan a quedar cortos, ¿no? O sea, son de un alcance y de una sabiduría tan larga. Es como comprar decíamos hace un rato, ¿no? Que hay mecanismos. Marlene decía antes de empezar la grabación, que nosotros hablamos a veces antes de empezar la grabación. Entonces, Marlene mencionaba que hay mecanismos que uno no logra eh, verles todo el potencial que tienen de tan sofisticados que son. Y poníamos Mm. como ejemplo el cuerpo humano, que Carolina dice, o el profesor de ella decía, que nuestro cuerpo es como si tuviésemos un Ferrari, pero lo llevásemos empujado, queriendo decir que no comprendemos el potencial, por ejemplo, para autosanarse que tiene el cuerpo humano y otras maravillas. Y por eso no lo sabemos manejar, mejor dicho. Entonces mencionábamos también que el espacio tiene muchas zonas, el espacio ocupado, desocupado, quiescente, el espacio de los cuerpos oscuros, el espacio entre niveles. Y hay diferentes tipos de materializaciones en cada lugar de esos. Entonces puede ser que el espacio da todavía para muchas cosas que no se nos han ocurrido. La materia de Abona es diferente a la de acá y puede que después en otros lugares también sea diferente. Y es como tener un aparato que es muy sofisticado o puede que no sea sofisticado, pero un día tú descubres que había un botón que servía para hacer algo que antes no te habías dado cuenta. Entonces, eh, ¿por qué empecé a hablar de esto? No sé. Porque estamos hablando del modelo. Sí. Ah, bueno, esos tres mecanismos, el paraíso, por ejemplo, nunca se agotará. Es un mecanismo que es de largo alcance, o sea, es un absoluto, de hecho. Entonces, siempre va a satisfacer las necesidades. O sea, esa es una máquina inagotable en cuanto a que nunca vas a poder decir, se me quedó cortica, tengo que cambiar de actualizar o lo que sea, ¿no? El Actualizar el espacio, modelo. sí, el espacio-tiempo, eh, quién sabe, ¿no? Quién sabe, el espacio-tiempo tiene la función de separarnos de la deidad para poder irnos acercando poco a poco y poder ir comprendiéndola, no podríamos de una sola. Es una técnica también, si se quiere, para diluir la deidad, digamos, porque ese voltaje de una sola no lo soportaríamos. Pero quién sabe, por ejemplo, eso es pura especulación, ¿no? Si después de que se logre el absoluto de deidad haya otro mecanismo que sea no, como el espacio-tiempo, pero sea otra cosa, y haya un nuevo tipo de seres, quién sabe, ¿no? Eh, bueno, y los modelos, de todas formas, es otro ejemplo de mecanismo que o sea, va a durar mucho, ¿no? Eh, y los modelos, yo creo que también, bueno, los del paraíso deben dar para toda la eternidad, sin problema. Y los de Abona, algo parecido, ¿no? Y es como cuando uno cambia de celular porque ya el celular se le quedó cortico, ¿no? Pero hay aparatos que se diseñan muy bien y no los tienes que cambiar en mucho más tiempo, ¿no? Mm. Obsolescencia programada es que los hacen para que duren poco. Mm. Pero hay una bombilla, yo no sé si todavía está, ¿no? Una bombilla que tiene como 100 años funcionando y 150, una cosa así. ¿En dónde? En una estación de bomberos. Si tú buscas obsolescencia programada y buscas bombilla duradera o algo así, ahí encuentras. Ujú.
Bueno, entonces, en resumen, acá para esta palabra modelo, yo diría que sí es un ejemplo de Bueno, mecanismo. Los modelos son patrones, son algo que vas a seguir y ya lo mejor copias, dicho, es que lo formateas. de lo que se trata esto es de materias, mecanismos, personalidades y mente. Mm, Y los mecanismos son las leyes. Y las fases impersonales deben tener que ver con esto que llaman modelo. Ujú. Por ejemplo, pues es que todo el gran universo está construido a partir de los modelos del paraíso de Abona, a partir de lo que permiten los arquitectos del universo maestro. Entonces, Los hijos creadores, antes de ir a hacer su universo, se van primero allá a coger los modelos de cómo es que van a hacer sus cosas. exacto. Mm. Entonces, aunque, aunque parezca que, pues sí, tenemos libre albedrío y estamos haciendo, construyendo los siete superuniversos, por decirlo así, y nos están quedando muy bonitos. En realidad, Así como está quedando bonita la tierra, carajo. en realidad, esto está basado en en unos modelos. Esto no es como tan mérito propio, digamos. Entonces, el Supremo está actuando sobre eso. El, ese es el mecanismo de base en cuanto al diseño, en cuanto a, y no solo en lo material, ¿no? Me imagino que en lo mental y en lo espiritual también, que no lo concebimos tanto, pero hay unos modelos también. Claro, Mm, Entonces, claro que sí. o sea, es que es el set perfectos, como yo soy perfecto, le empiezas a ver todos los matices, ¿no? O sea, sí, perfectos, pero por ahora los cursos son estos y las Sí, formas son estas, ¿no? claro. Y nosotros, los celestiales tienen sus expectativas en un planeta de acuerdo al estado de Mm. la perfección, de acuerdo al estado en que vaya evolucionando el planeta. ujú, Es como decirte, estudie. Bueno, yo voy a estudiar, pero estudie alguno de los programas que ya están diseñados y que ya están en en una universidad, por ejemplo. Exacto. Y en la Mm. universidad que está en la localidad donde vive, porque si aquí no está, no puede estudiar eso. Yo que iba a estudiar ingeniería electromecánica y yo con esa ilusión, y aquí en Barranquilla ni siquiera sabían qué era eso, de vaina la eléctrica y la mecánica, pero electromecánica unida no sabía, me tocó estudiar economía y además no había de noche, yo nada más podía estudiar de noche. O sea que estudié no lo que quieres y sino lo que, Mm. lo que haya. Igual, esa es la perfección. Aquí no podemos ser perfectos, que aquí como está el mundo, nuestro planeta en este momento, yo por lo menos recién cuando leo el libro de Grantia, y yo decía, pero es que esto que dice aquí, esto es para los mundos de luz y vida, que uno no puede, como está el mundo, como está la situación, uno no puede practicar todo lo que dice ahí porque no puede, no tiene que, sale a la calle y es 360 grados para un lado, porque por dónde es que le va a salir en esa situación está, pues no se puede confiar, que le timbraron a la puerta, no se puede confiar, no, de lejos. A mi hijo iba caminando para la casa en el gimnasio y se acercó un tipo a preguntarle el peso que le daba, a preguntar la dirección, si de dónde era ahí. Y vamos a que le sacó un revólver y que entreguen él no llevaba sino el celular, por lo que le entregó menos mal, le entregó el celular y no le hizo más nada. mm, O sea, entonces,
confianza, eso uno no puede porque ese es el estado del planeta, no está todavía así. Entonces la perfección es de acuerdo a cómo esté la evolución, aunque con la venida de Jesús, el Creador, y el derrame del Espíritu de la verdad y el derrame de los ajustadores actuantes, las expectativas que deben tener los celestiales con estas generaciones después de Jesús Mm. es bastante. Mire que nos han entregado cipote revelación, que eso está mucho para nosotros, ¿no? Sí, esas ayudas son otro mecanismo, Ese sí. porque digamos que según el libro es algo estándar en todos los Eh, planetas. sí, pero no es dar esa revelación. Esa revelación fue especial para este planeta, Sí, porque los como que mecanismos que tienen las programadas son las que nos contaron ahí, la venida de los magisteriales y de los trinitarios y de... mm, durante los contactos que hubo en los años en que entregaron los documentos, creo que dicen que ese, esta técnica de entregar un libro, o la revelación en forma de documentos escritos, mejor dicho, no la han usado sino como 2 o 3 veces, creo que es. No es, En- no es un Antes, patrón. ¿No? creo que en el universo local. Entonces, No sí. recuerdo bien cómo es la historia. Pero no es, sí, no es habitual entregar documentos escritos. Y normalmente las revelaciones son a través de eh, seres que vienen, ¿no? Seres no humanos, porque la primera fue la del príncipe planetario, ¿no? Y los 100 de Caligastia. La segunda, Adán y Eva, lo que enseñaron. La tercera, Melquisedec, o sea, siempre es a través de personas, y además que se quedan por, Y la de Melquisedec fue de emergencia. sí, y se quedan por un tiempo. El que menos se quedó fue Melquisedec. Ah, Jesús, Y luego Jesús, bueno, sí, Jesús se quedó poquito, poco, más pero poquito que Melquisedec. Melquisedec alcanzó a durar como 30, aun- 60 aunque años. dejó el espíritu de la verdad, entonces en Mm, realidad no se fue, bueno. pero sí. Mm. La revelación es otro mecanismo, es, es una forma de ayudarnos en el proceso evolutivo. Sí, bueno, entonces acá en lo del modelo y la persona, el Supremo está sujeto, yo me imagino, pues entonces a, a, a que ese crecimiento se da respetando los modelos, los modelos de Abona y del Paraíso, eh, pero no es que sea algo simplemente así de impersonal, sino que está evolucionando algo que ellos acá no dicen qué es, una relación, una nueva relación Una nueva relación. entre la persona igual para el último, ¿no? Pero digamos del Supremo Mm. Sí, especulan y, también para el último. y los mecanismos bueno, el Supremo tiene una mente que es la mente suprema, ¿no? Sería como lo más parecido a los dos ejemplos del principio del párrafo. Mm. Y el último debe tener algo parecido, ¿no? Sí.
que pasa es que del último La mente suprema de, no todavía, no sé, pero no dicen casi nada, no hacen mm, una descripción Mm. anatómica, digamos, detallada y mm, no lo diseccionan. Sí dicen que el gran universo es un organismo y la mente suprema sería como la red de neuronas, el sistema nervioso de ese mecanismo. Todas las galaxias y los, planetas o todo lo del gran universo serían como el cuerpo. El alma sería el supremo porque es la experiencia, son las experiencias con valor, que es significativas, pues. Por eso lo llaman la superalma, ¿no? Él sería el alma de- Sí, él del dice organismo. que el cosmos es un organismo casi ilimitado de unidades de realidad, una de las cuales, una no, algunas han sido, cuando se dice que está personalizada, la unidad de realidad es que se ha individualizado del resto. O sea, el cosmos es un organismo casi ilimitado de unidades de realidad y unas están personalizadas. Ujú. Se Sí, refiere a eso. ese ya es como el tema de la realidad, de lo que existe, qué es lo que existe en últimas, si pudiésemos clasificar o hacer una lista de lo que existe, pero ese es otro documento sobre la realidad. por la realidad. Ujú. Y pero volviendo acá a la idea, como el cuerpo físico, que es la materia y las energías organizadas en canales de energía, en todas las partículas, todos los cuerpos, todos los planetas, los circuitos de energía, las estrellas, todo eso sería el cuerpo pero es un cuerpo que obedece a un modelo, en últimas, porque no es que él hubiese decidido que sean 7 superuniversos, ni tampoco que sean 10 sectores mayores en cada superuniverso, ni que tenga luego 100 sectores menores, no, nada. Eso no, eso seguramente que los arquitectos del universo maestro lo ordenaron, lo aprobaron o lo proyectaron. Entonces, así como nuestro cuerpo es un modelo, el gran universo es seguramente un modelo. Mm, mm, Entonces, aquí no están hablando tanto como del cuerpo físico del Supremo, me parece que es una forma de entenderlo. Al menos es como una forma, mm. sino dicen el modelo. Exacto. Es como si dijeran este modelo, que el cuerpo de nosotros es un modelo. Sí, el gran universo es un modelo. No es- Mm, mm. O sea, sí puede que nos quede bonito al final, pero tú compraste como cuando compras para armar un modelo de un barco, de un avión, viene con el pegante y saca las piecitas. Entonces sí te va a quedar bonito, pero eso ya venía hecho en cierto modo. Tiene que quedar como el modelo. Si no, no es para ti, porque para eso trae modelo. Y las piezas están de acuerdo al modelo, tiene que quedar igual. Mm, Bueno, nos queda un párrafo. Ese estaba aparentemente ladrilludo, pero salió. Mm, Mm. Bueno, ¿alguien quiere leer o leo? Lea. En la eternidad del pasado, el Padre y el Hijo encontraron unión en la unidad de la expresión del Espíritu infinito. Sí, en la eternidad del futuro, los hijos creadores y los espíritus creativos de los universos locales del tiempo y del espacio,
fueran a lograr la unión creadora en los reinos del espacio exterior, ¿qué crearía su unidad como expresión combinada de sus naturalezas divinas? Es muy posible que presenciaremos una manifestación hasta ahora no revelada de la deidad última, un nuevo tipo de superadministrador. Estos seres comprenderían prerrogativas únicas de personalidad, siendo la unión, por una parte, de la experiencia de un creador personal, de un espíritu creativo impersonal y de las criaturas mortales, y por otra, de la personalización progresiva de la ministra divina. Tales seres podrían ser últimos en cuanto comprenderían la realidad personal e impersonal, mientras que combinarán las experiencias del creador y de la criatura. Sean cuales fueren los atributos de tales terceras personas de estas trinidades funcionales postuladas de las creaciones del espacio exterior, mantendrán una relación un tanto similar con sus padres creadores y sus madres creativas, a la que mantiene el Espíritu Infinito con el Padre Universal y el Hijo Eterno. Se fueron lejos, ¿ah? Sí. Mm. Bien lejos. Eso no cabe en la mente de uno. Sí. Y aquí, en este párrafo, no hablaron mucho tanto del modelo como de La es unión. el nuevo ser, sí, un nuevo tipo de ser que actuará eh, sobre la materia energía de esos niveles, ¿no? Que igual es un modelo también. Los anillos del espacio exterior deben ser un modelo, ¿no? Y si son cuatro es porque tienen que ser cuatro, porque los arquitectos Sí. ¿Por qué no? Sí, sí, sí. ¿Por qué tienen no unos, fueron siete? sí, tienen unos planes que no conocemos, pero alguna razón muy buena tendrán. Mm. Más complicado. Esto no se va a Como, acabar. Qué rico. yo Sí. estoy entendiendo algo como que estoy pensando, y es que a mí se me olvidó el nombre, ¿cómo se llama? Dicen como la free fryer, la olla esa que es nueva que La se oruga, meten de todas las cosas. ¿Ah? la oruga. No sé cómo que se cierra así. Bueno, la idea es que ahí lo que se hace es de pronto fritar papas, fritar unas cosas determinadas, ¿cierto? Pero ahora han encontrado que se pueden hacer tortas, que se pueden hacer, es decir, se le da un nuevo uso al mismo mecanismo. Sí, todo es dinámico. Acuérdate que, por ejemplo, los mensajeros solitarios están desapareciendo Que pasan a hacer otra cosa. y aparecen unos seres en Abona Ujú. simultáneamente, pero nadie ha dicho oficialmente, ¿no? Pero se conjetura que los están transformando de orden. Mm, Y los mundos de instancia desaparecen cuando un mundo entra en luz y vida, porque ya los habitantes pasan directamente a la constelación o al universo local. Claro, Entonces, ya no lo necesitan. eso no es que quede como un elefante blanco abandonado, sino que está previsto y se reacondicionan. Mm, Y los ángeles que están acá, al menos los ángeles de las comisiones del progreso, de las iglesias, de las naciones, de la ciencia, de la salud, todos, se van también en luz y vida. mm, sí. Y empiezan muchos ascenso hacia el paraíso. Entonces, y los Micaeles van luego para afuera, porque cuando ya el Supremo, cuando ya esté esto en perfección y se ha autogobernado, pues el Micael ya
no tiene que hacer nada, ya crió al hijo, mejor dicho, y ya lo Mm. deja instalado y se va para otro lado. Claro, ya Entonces, tiene que hacerse cargo. sí, todo es dinámico. Y nosotros mismos, ¿no? Somos espíritus de sexta etapa al llegar a finalistas, pero tiene que haber una séptima etapa, dicen ellos. ¿Sí? Se sigue moviendo todo el tiempo. Mm, Ujú. Sí, nos falta un párrafo. sí. Leámoslo por encimita y la otra vez empezamos de nuevo desde este 9 a 8, que se me hace que pues toca mirarlo mal, ¿no? Ujú. Sí, sí. Bueno, el último dice, Dios el Supremo es la personalización de toda la experiencia universal, el enfoque de toda evolución finita, la maximación de toda realidad de la criatura, la consumación de la sabiduría cósmica, o sea, del espacio-tiempo, la incorporación de las bellezas armoniosas de las galaxias del tiempo, la verdad de los significados mentales cósmicos y la bondad de los supremos valores espirituales. Y Dios el Supremo en el futuro eterno sintetizará estas múltiples diversidades finitas en un todo experiencialmente significativo, así como están ahora unidos existencialmente en los niveles absolutos en la Trinidad del Paraíso. Uy, Sí, toca volverlos a ver. Sí, y acá me llama la atención que no dicen el Supremo, es Dios, o sea, están Dios es hablando de la supremo. persona. mm, Pues por eso dicen Dios el Supremo es la personalización de, y ahí viene la lista. Experiencia universal. Bueno, no, luego ya dice enfoque, pero sigue siendo Dios el Supremo. Enfoque de la evolución finita, maximación de toda realidad de la criatura. Mm. Ya. O sea, el Dios del Supremo, digamos que pasa a ser la Trinidad como el papel más bien de la Trinidad del Paraíso en ese futuro, ¿sí? Más o menos. es como el equivalente a la Trinidad, a los tres, Sí, que contiene todo en uno solo. sintetizará. Sí. Pero es personal. La Trinidad del paraíso individual son personas, pero la Trinidad y los tres no son personas. Ujú. Y aquí el Dios, el Supremo, es la personalización, o sea, es persona y contiene más o menos lo equivalente a la Trinidad del paraíso. ¿Eso es lo que está diciendo? Sí, y me queda una duda porque aquí hemos dicho muchas veces que, no, y el libro lo dice, que lo más que podemos comprender de Dios está contenido en Dios, el Supremo, Supremo. de este lado del paraíso, acá en el espacio-tiempo. Ujú. Y en cuanto a la Trinidad, no sé cuál sería la proyección de la Trinidad acá, si sería también Él o si sería alguna otra cosa. No, los niveles, perdón, habla de los niveles absolutos en la Trinidad del Paraíso. Es que yo Sí. entiendo de pronto porque el Padre es persona, el Padre, el Hijo es una persona, el Espíritu Infinito es una persona.
más la Trinidad no lo es, pero el Supremo es una persona y el Supremo es el equivalente a los tres, porque reúne todo lo de los tres, porque también Eh, tiene toda la realidad, la sabiduría, la incorporación de las bellezas, de las galaxias, o sea, el poder, los significados, la mente, sí. tiene todo. Bueno, Y, acá y es persona, sí, hay que recordar que la Trinidad fue la que creó la persona de Dios el Supremo. pero ella no tiene Desde, personalidad como la unidad no la tiene, ¿no? ¿O sí? desde la eternidad. Lo que pasa es que él no tenía experiencia. En una parte dice Dios el Supremo existe desde la eternidad en Abona, como Dios el Supremo, pero no, o sea, era como un bebé, pues, digámoslo así, una deidad sin experiencia aún, pero experiencial. Ujú. Entonces, eh, como lo crea directamente la Trinidad, pues tiene un potencial muy grande. Todos los seres que crea directamente la Trinidad, por ejemplo, como Emmanuel, se los escucha y se los atiende porque tiene el punto de vista de los tres, ¿no? Que si Ujú. A Dios el Supremo, la personalidad se la dio fue la Trinidad, Él es hijo de la Trinidad. Sí. Pero acá, en este párrafo, digamos, hay que hacer diferencia en que esa personalidad, una personalidad se expresa cada vez más a medida que crece, que tiene logro, que gana en sabiduría experiencial. Entonces, aquí se están refiriendo a ese mismo Dios el Supremo que antes no tenía nada de todo esto, digamos. Pero ahora sí eh, lo están viendo desde el punto de vista de cómo se expresa ya en su plenitud cuando logre todo el poder experiencia, ¿no? Porque de lo contrario no tendría sentido imaginarse a Dios el Supremo en la eternidad pasada en Abona, antes de que hubiesen los siete superuniversos, antes de que existiesen, siendo la consumación de la sabiduría cósmica, por ejemplo, incorporación de las bellezas armoniosas de las galaxias del tiempo, ¿no? Acá ya se refiere al potencial desarrollado, ya explayado de esa persona, completada. Y luego ya dice, en el futuro eterno, ¿No? sintetizará estas múltiples diversidades finitas en un todo experiencialmente significativo. Así como está ahora unidos existencialmente en los niveles absolutos de la unidad. O sea, Realmente, se uniría experiencialmente. así como están Ujú. existencialmente los absolutos. O sea, es como una analogía, ¿no? Un algo, un parangón, un algo similar a ellos, pero no igual. Sí, Pero es que llama la atención que lo compares con la Trinidad. Dice que estarían unidos. ¿Ah? Dice que estarían unidos existencialmente. No, es experiencialmente, experiencialmente, sí, así experiencial. como Sería como está la Trinidad experiencial, Sí. pero con personalidad.
en un futuro, todavía no. A él también le falta. En el futuro eterno. A él le falta más que a nosotros, porque nosotros con que nosotros lleguemos ya llegamos, pero él tiene que llegar todos. Ujú. Bueno, entonces dejemos para la próxima volver a leer estos dos Uy, y sí. hacerle Sí. un repaso más a la estructura de la sección Señala hasta dónde fue que llegamos, hasta el final. hasta el final. Voy a De parar acuerdo. la grabación por ahora. Bueno.